Hola, Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mute. Eso. Bien, le chuntamos. Sí, Salió la primera. Salió la primera. Mejor. Sí. La otra vez tuvimos que editar. Para la casa. Oye, estaba buena la intro. Estaba bonita la intro. Buen trabajo, ¿viste? sí. O sea, la intro está desde el principio, pero nunca le hemos hecho referencia. Sí, estaba bonita. Me gusta. Me gusta lo visual, me gusta lo que suena. No sé si se dieron cuenta, pero al final hay como un botoncito, un clic de cuando alguien aprieta en las consolas un botón de mute. Sí. Sí. Mute. El mute a veces la gente lo conoce más por el control de la tele. Sí. Dato anecdótico para los que no saben, mi tele, yo compré una tele que no tiene botón de mute. Y no supe hasta que me llegó la tele. Porque la compré por las características, que era bonita, que tenía 4K y toda la cuestión. Y cuando llegó el control, le quería bajar una vez y dije, ¿cómo se mutea? ¿Cómo se mutea esta cuestión? Y no, hay que apretar como el botoncito de menos de volumen y se va a bajar rápido. O si no, la otra opción que tiene un asistente de Google que le puede decir como silenciar. Y se silencia. Pero no tiene el botón de mute, es como fome. Qué elegante. No, a mí no me gusta tanto, me gusta el botón de mute. Sí, a mí igual me gusta. Y menos mal que esa palabra no ha sido traducida coloquialmente. Silenciar. O mudo. Mudo. Qué horrible, loco, qué horrible. Menos mal que se quedó como mute. Y no aprovechamos de eso. Una vez más, agradecer a la gente que ha estado con nosotros. Sí, Cuarto capítulo ya. Hay gente que nos está siguiendo desde el inicio, hay gente que se está compartiendo el enlace como entre amigos, a los que están partiendo. Así que muchas gracias a todos, este gran espectro de audientes. Sí, y una vez más, no lo mencionamos el capítulo pasado, ahora que me doy cuenta. Si conoce un amigo músico, productor o aspirante a productor, ingeniero, lo que sea, y está con ganas de aprender y crecer en esto, por favor compártele este podcast, este video y hagamos de la industria chilena un mejor lugar para estar. Sí, que en realidad ese es el perfil de por qué estamos haciendo esto. Nosotros no ganamos nada, no nos vamos a hacer millonarios. Igual recibimos auspiciadores. Sí, claro, podemos dejar nuestras cuentas aquí abajo. Tiendas de música, cortitas. Marcas de micrófono, marcas de instrumentos. Si conoces a alguien... que fuera de broma, siempre me hubiese gustado hacer como review de pedales de guitarra. Como que si alguien alguna vez quiere que le pruebe pedales de guitarra, no soy el guitarrista más crack, pero encuentro muy entretenido como lo que hace el GSH, el de pedales de gringo, que es muy entretenido, review de pedales. Sí, a mí igual, a mí me gustaría hacer de plugins. ¿De plugins? Cosas, sí. Qué entretenido. Sí, como mostrar en una sesión y todas esas cosas. Pero bueno, estamos abiertos no tenemos nada. Oye, podríamos hacer, lo voy a dejar abierto, quizá en algún momento, porque este podcast, como ya les dijimos, la primera temporada ya está súper planeada, que es lo malo de la industria, y que los pecados de la industria y cómo intentar sanearla para mejorarla. Sí. Después ya tenemos algunos planes, quizás podríamos hablar en pocos capítulos de lo bueno de la industria. Claro, también tenemos invitados. Los éxitos, sí, tenemos los invitados. Y tenemos planeado hacer como un The Road, así como el camino desde la preproducción, desde el que te imaginaste una canción hasta que está terminada, una serie de videos de eso. Pero ¿sabéis qué se me está ocurriendo ahora? Y por eso lo está diciendo. Quizás podríamos evaluar tu mezcla, evaluar tu canción, evaluar tu maqueta. Como si alguien se la quiere jugar y quiere mandar algo y nosotros la evaluamos, la escuchamos y te decimos, oye, esto está interesante. Riesgoso. O esto no está interesante. Si estás abierto a, quizás podría ser entretenido. Ese proceso, cuando tú compartías algo, es tan difícil. Pero yo tengo que decir que mis mejores cosas son cuando están, ya lo habíamos hablado, tanto de participación, pero también cuando he estado abierto a que alguien me critique en mis cuestiones. Porque es que uno aprende. Te cegáis mucho solo y hay de repente que creéis que la estáis rompiendo. Y alguien que sabe más. No sé si le ha pasado, esto todavía no es parte del capítulo de la temática que vamos a hablar, pero cuando estáis haciendo una canción o estáis mezclando algo y decís como, me está quedando increíble, y después volvís como al proyecto como 2 o 3 días después con la paila descansada, con el oído un poco ya más neutro, y decís como,
suena mal, como que la canción no era tan buena, como que vuelve a tu sano juicio, a una persona centrada, y creo que a veces uno por la emoción de estar haciendo algo como que pierde objetividad. Sí. Así es. Así que eso, quizás sería una sección interesante Sí, pues, que nos cuenten del podcast, si te gusta o no. Tenemos correo. ¿Cuál es el correo? Tenemos correo. Nuestro correo... Para que ahí nos podáis mandar, por ejemplo, el link a SoundCloud o un WeTransfer y la descargamos. O si la canción es lo suficientemente chica que quepa en el correo, mucho mejor. Sí, así que, nuestro correo no lo hemos mencionado, ha quedado de repente abajo en los otros capítulos, pero o en la descripción del video. En la descripción del video es mute.podcast.cl, porque somos de Chile, por si alguien nos ve desde el extranjero. Buena, cabros. Lo menos latino internacional del mundo. Buena, cabros. buena. @gmail.com, que lo repito, porque mute.podcast.cl@gmail.com, si quieres enviarnos alguna mezcla, contarnos alguna historia de por qué te sirvió este podcast. Y tenemos Instagram también, que es Mute Podcast. Muy bien. Así que ahí mándanos sugerencias, comentarios y trabajemos en algo juntito. Para que se vengan cositas. Se vienen cositas. Ya. ¿Por qué nos estamos juntando hoy? Cuarta vez de escuchar a este par de fomes. A ver. Ya no quiero más. Sáquenos de aquí. Ya. ¿Por qué hablábamos antes un poco de esto de las maquetas? Porque el capítulo de hoy se llama así: Sin maquetas no hay obras maestras. Qué bonito título. Sí, me emociona. Muy bonito. Sin maquetas no hay obra maestra. Sí. Interesante. Es como maquetas de ingeniería. Claro, hacer una casita. ¿Sí? Como cuando como arquitectura, tenés que comprar de esos palitos. Claro, cuando el chico te dicen, haga una maqueta. Y al final el papá termina haciendo todas las cositas. Mi mamá a las 12 de la noche el domingo. A mí lo que me llamaba la atención de cuando hacía maqueta cuando chico, ese como pasto artificial que eran como escarcha y la tenías que pegar y después que hay todo pegoteado. Yo nunca tuve pasto artificial. ¿No? No. No, pero como que ponía cualquier cosa para salvar, como no pasto artificial, sino me refiero a como ponerle cosas como unas piedritas, lo pintaba y café para hacer la tierra. Yo me acuerdo que hice pocas maquetas. ¿No? De música he hecho muchas, sí. Ya, pero no, estamos hablando de las maquetas musicales. ¿Qué es una maqueta de música, Richie? Buena cosa. Buena pregunta, porque hay que diferenciar las maquetas y los demos. Parecen lo mismo, pero no. Los demos son, como bien lo dice, una demostración, un extracto de algo como idea, que puede ser una grabación ya como que puede estar terminada y solo manda un extracto, pero una maqueta en sí es las grabaciones las cuales tú tienes la idea principal, pero no necesariamente está producido al nivel o terminado que quieres tener. Sí, yo definiría en ese caso un demo como una maqueta con esteroides. Sí, igual hay... Porque hay muchos demos que también están a mitad de camino. Exacto. Que lo que quieres es demostrar el estilo de la banda, por ejemplo. O si estáis proponiendo algo nuevo como súper progresivo o fusión de algo, demuestras cómo quedaría terminado. Igual generalmente los demos tienen un pequeño duración menor, como a una maqueta, porque la maqueta a veces, claro, puede que no tengáis toda la estructura completa y por eso es cortita, pero una maqueta trata de ejemplificar la estructura que tendría en el futuro este proyecto o producto. Sí, en resumen, una maqueta yo lo definiría como el esqueleto de lo que va a ser luego el hit. Y hay maquetas y maquetas, porque hay maqueta. Hay gente que sus maquetas son casi la versión final. Casi como para sonar en la radio. Hay gente que es muy pro para hacer maquetas. Y igual va a depender de la habilidad que tenga cada uno. Pues hay gente que incluso su maqueta puede ser una grabación de audio del celu. Y tener como tu canción grabada en un celu, como para saber de qué se trata, la estructura, y tener como una referencia. Si al final para eso es la maqueta, para referenciar y mostrar, decir como, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que espero que suene, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero ser musicalmente. Claro, me hice un temita, te lo muestro. Sí, muy bien. Oye, ¿y cómo partiríamos haciendo una maqueta? Y, por ejemplo, si hay alguien que no sabe, que está recién metiéndose a este mundo, que se imaginaba
que ponerse a grabar o cuando tenía una canción en la mente es como que llega ahí al tiro al resultado final. Sí, mira, algo que pasa, que yo puedo decir en mi propia experiencia, que tú podéis componer algo, pero a veces no dejar registro. O podéis registrar algo, pero no necesariamente se registra una maqueta. Cuando cumple más o menos el sentido de maqueta es cuando tú sabes que esto va a seguir creciendo en el proceso. Entonces, esta grabación en particular va a tener un fin, que ese fin puede ser probablemente mostrársela a un productor, mostrársela a un músico, que sirva de referencia en cuanto a las estructuras, a la tonalidad, al tempo, exacto. Entonces, al estilo. Generalmente la maqueta inicial inicialmente se ocupa como una referencia para empezar a trabajar como punto de partida de la producción. Muy bien, me gusta eso. Me gustaría, como antes de pasar a decirles cómo intentar lograr tu mejor maqueta, que este es uno de los errores que quizás pasaban harto en lo que hablamos el capítulo pasado y que llevaba a cosas como de malos tratos y de perder la cordialidad, es porque, por ejemplo, en un caso de estudio donde Richie hizo la práctica, puede haber pasado alguna vez que músicos sin experiencia llegaban sin una maqueta, sin algo preproducido. Exacto. No sabiendo el proceso, como ya lo hablamos, y queriendo que al tiro, a las primeras tomas o todo, ya estuviera todo resuelto y todavía ni siquiera tienen la estructura terminada. Entonces, la maqueta te evita todos esos problemas futuros, a visualizar. Las maquetas salvan vidas. Sí, a visualizar tu proyecto terminado. Sí, y ojo que, ¿por qué estamos hablando de las maquetas hoy? Porque encuentro súper importante que esto de sin maqueta no hay obra maestra. También importante como desde el otro como lado del pensamiento de saber de que si tú no tienes maqueta es mucho más ambiguo el camino por el cual quieres transitar. Como por ejemplo, si todo está en tu mente, de tu arreglo, en tu cabeza, cuando vayas a trabajar con un productor, con un músico, vas a necesitar mucho más herramientas para traducir lo que está en tu cabeza porque nadie es psíquico. Y probablemente si tú tampoco puedes tocar todos los instrumentos o no puedes ejecutar todo, ¿cómo te expresas si no es a través de bajar la idea a algo concreto? Incluso las maquetas a veces son muy útiles porque te sacan de la imaginación a concretar algo en un audio, en el papel, el saber de que algo ya tiene un esqueleto inicial. Entonces, yo encuentro que muchas obras, ideas, se quedan simplemente en la mente porque no bajáis la idea. No bajáis la idea. Y encuentro que hay gente que es súper creativa, pero le da lata empezar a grabar las cosas o espera que, no sé, tener 1500 músicos para poder interpretar algo, y la verdad es que a veces necesitáis simplemente bajar la estructura y empezar a trabajar de a poco con un punto de referencia, que es una maqueta. Sí, o en inglés que les dicen de repente scratch track. Sí, son los tracks que después vaya, entre comillas, a desechar. A botar. No porque estén malos, sino que porque los vaya a reemplazar por algo mejor. Mejor ejecutado directamente con la sonoridad que quería. Igual las maquetas tienen una cosita especial que yo creo que es que no tenéis la presión de estar grabando definitivamente. Entonces tiene un factor lúdico entretenido que si alguien lo puede rescatar. De hecho hay maquetas que han terminado en grabaciones finales. Justo iba a decir eso. Pasa mucho que cuando la maqueta está muy bien realizada en cuanto a vida, que sientes vida en la interpretación, de repente con un buen consejo de productor o del ingeniero y que se da cuenta que eso está bueno, salváis muchas de las pistas y llegan hasta el corte final. Y pasa mucho. Sí. Pasa mucho. Es que una buena maqueta... hagan maquetas, chiquillos. Hagan maquetas de sus canciones. Esto es porque en realidad el que no se atreve no cruza el río, dice un dicho, pero en realidad el que quiere de verdad tener una idea concreta parte bajándola. Yo la otra vez decía, si por ejemplo tú no te atreví le decía a unos amigos en una historia, de verdad, si tú no te atreves a bajar tu idea, a equivocarte, porque esto tiene un poco mucho las maquetas de errores, si no te atreves a equivocar, a fallar,
probablemente nunca vas a volver a intentarlo y a saber cómo mejorar. Las maquetas son mucho ensayo y error, que de repente hice esta canción y de repente después de grabarla me di cuenta que debería haber sido 2 tonos más abajo. Que de repente me di cuenta que este coro no funciona, que de repente vamos a modificar esto. Claro. Y la verdad, sin una maqueta, sin un bosquejo, no hubiese podido haber al final la canción que conocen la gente en la radio, po. Sí, así que, ¿cómo empezamos a hacer una maqueta? ¿O cómo la haces tú? ¿Cuál es tu proceso al menos? O yo después podría contar como el mío. Además que también lo podríamos abordar desde el punto de vista que ambos componemos canciones. Sí. Sorry, le dije sorry al micrófono. Lo vamos. Está bien, hay que cuidar los micrófonos. Sí, pues entonces yo compongo canciones, tengo canciones por ahí y yo tengo mi proceso creativo, obviamente, de crear la canción, de enfocarte en la letra, de ver la melodía que calce con lo que quieres decir, los acordes que acompañen eso, etcétera. Y una vez que las tengo o que logro cosas, después paso a grabarlo y también tengo mi proceso de cómo hacerlo, ¿cachai? Entonces sería entretenido contar al menos cómo lo hace cada uno o cómo separáis o definir la etapa para poder guiar a la gente y que ellos puedan empezar a hacer su maqueta. A mí me pasa que mis maquetas no son todas buenas. Como que hay que sacarse de la mente eso, que las maquetas son buenas siempre. Pero algo que me gusta hacer siempre es que me he dado cuenta a lo largo que es mucho más fácil definir una canción si es que tení un clic como definido. Si, por ejemplo, tú sabes el tempo en el cual está la canción o hay una sensación rítmica estable. Entonces yo soy mucho de grabar maquetas con algún loop de batería como click para saber que eso después, incluso si el ritmo es diferente, si hago que lo toque un baterista real, si es que hago modificaciones de tiempo, estructura, va a servir como guía para trabajar encima. Como para cortar, para poder editar, para probar cosas nuevas. ¿Haces eso mientras estás componiendo o con la canción ya terminada? Entre comillas, terminada. Yo he hecho las dos, como que a veces tengo la idea terminada. De hecho, me pasa harto que a veces como que salen ideas muy rápidas y como que está la canción lista. O hay veces en las cuales solamente tenía una melodía y tenéis que ir a grabarla como para que no se te olvide. Y en ese caso yo ocupo harto las notas del celular. Sí, igual. Entonces como que grabo una idea o me acompaño, pero después cuando voy al software de audio, lo que yo hago generalmente defino el tiempo en el cual quiero hacer y hago un loop de batería, así como defino un ritmo sencillo que al final no me gusta grabar con click la maqueta. Me incomoda un poco por la sensación de humanidad, de estar tocando con alguien. Entonces yo hago como un pequeño loop de batería, eso lo hago yo, porque a mí me conviene, y siento mejor la subdivisión rítmica. Entonces puedo grabar con ese loop y ahí dejo la estructura lista. Incluso después podría mutear el loop, pero saber que la sesión quedó a tiempo. Qué interesante. ¿Y a qué vais después? ¿O pimponeamos? No, dale tú. Ya. Partiendo de la composición, yo también es curioso porque hay canciones, lo mismo que tú, me han salido visceralmente, así como que la mayoría de mis canciones, tengo hartas canciones, debo tener como 15 terminadas. La mayoría de ellas salieron de experiencias y sobre todo de dolor. Estaba pasándola malísimo. Entonces tenéis tanta emoción que así yo drené esa emoción. Claro. Entonces quería decir algo y sabía lo que quería decir y fui directo a una letra. Muchas canciones nacieron así. Escribí la letra y después les puse melodía. Y cuando estaba haciendo la melodía, obviamente la hacía calzar con acordes. Es súper raro hacer los acordes y después hacer la melodía. No sé. Hay gente que funciona de todas las maneras, ¿ya? Y hay otras que tenía la melodía y el puro coro, por ejemplo. Se me ocurrieron 2 palabras del coro como parte, pero la melodía completa, el círculo para cerrar el coro. Y me grabo la nota de voz y después voy, le termino de hacer la letra y le termino de hacer los acordes. De cualquier forma, yo, al menos me funciona a mí así, yo termino la canción en papel, escrita, letra, acordes y nota de voz, y después voy al computador. Ah, ya. ¿Te gusta sí, a la antigua? Sí. Como... Así me sale mucho más fácil. De hecho, eso estábamos hablando que es súper curioso porque yo tengo una guitarra eléctrica
que amo mi guitarra eléctrica. buena su guitarra. Hermosa y suena, pero es hermosa visualmente y suena hermoso, pero me cuesta mucho componer en ella. No soy capaz de trasladar bien. Hay que definir que no es una guitarra eléctrica que todos podrían decir como, no suena, porque es una guitarra eléctrica semi-hollow, Sí. que tiene caja de resonancia. Entonces, si tú la tocáis, tiene la sensación de estar vibrando un poco de... Aquí estoy yo y ahí estoy con mi guitarrita. No sé si se ve, si ahí después el señor editor le hace zoom. Esa Super es una zoom. guitarra. Así que qué curioso que tengáis como la fotito de tu guitarra. mi hermana linda lo hizo. La cosa es que en esa guitarra no sé si es por el cuidado de estar sacándola del case y sentir que me puedo mover y chocar con la muralla y todo me cuesta componer. Pero en una guitarra acústica y sobre todo si tiene cuerdas de nylon, como que vuelo, como que me salen todos los acordes que justo los que quería y toda la cosa. Entonces defino la Te dicen el tonalidad. Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Así que eso igual es interesante. No sé, pues, supongo que si hubiese aprendido a tocar piano desde niño, como muchas Sí. personas lo hacen, ese sería el instrumento con el que componga. A mí la verdad es que el proceso de composición es muy variado. De hecho, una vez, yo me acuerdo cuando estaba en el tiempo de chico moderno, de estudiar en la moderna, quería hacer una canción que fuera como un estándar de jazz. Entonces me acuerdo conscientemente de decir como, quiero hacer como una melodía que sea como... Y me acuerdo que de ir camino a tomar la micro, los que saben que como que está Luis Pasteur, donde está la moderna, pero también está Vespucio un poco más allá. Pues. Entonces en ese trayecto empecé a tararear. Y yo casi nunca hago la melodía sin acordes. Yo soy de las personas al revés. Me gusta más la armonía. Entonces, generalmente yo compongo en base de una progresión armónica. Entonces, me acuerdo haber partido con la melodía sin ninguna base y después rearmonizar. Y era... Así como una melodía media scat. Y fue divertido porque en realidad era al revés por el proceso que uno está acostumbrado, así como voy a hacer una canción tocando, cantando. Ahí no tenía ni instrumento, pues entonces tenía que como estar en el camino. Sí, me pasa mucho que antes cuando me iba a la casa después del trabajo, en el camino me quedaba relativamente cerca y eran como 15 minutos caminando del trabajo a la casa y en esas caminatas se me ocurrían muchas canciones. Muchas nacieron ahí caminando, meditando lo que estaba viviendo, entonces tenía una frase X y la empezaba a cantar y ahí definía el coro y camino. Yo me acuerdo así, iba por la calle y ahora escucho la nota de voz y suena una micro, un auto, todas las cosas. Y cantar como el hoyo. Ábrete a cantar. Y después llegaba a eso con la guitarra y la terminaba. Así que después, ya como para empezar con la cosa de la maqueta, cuando yo al menos, eso estamos hablando, todos lo hacemos distinto, tenía la canción escrita en papel, una nota de voz que me recordaba la melodía, porque obviamente si no lo hacía en varios días se te puede olvidar tu melodía, tu propia progresión de acordes, así que tener la nota de voz es súper de mucha ayuda. Y después pasaba al computador y ahí de repente lo hacía de dos maneras. Si estaba con la canción fresca, no la importaba. Otra cosa que podía hacer de repente, esa misma nota de voz, te la mandáis a tu correo, lo que sea, y la importas a tu sesión de grabación de la maqueta. Y ahí empezaba primero, intentar definir el tempo. Y esto es muy buena idea, es en general, hazla con el coro. Porque el coro es la parte más excitante de la canción, en general. Como intensidad De fuerte. intensidad, de que generalmente la melodía del coro, generalmente, como la regla, es que la melodía sube un poquito, entonces está todo más excitante en la canción. Entonces pasa mucho que cuando tú defines la velocidad de la canción, ya sea con tap tempo o estáis probando números así en el down, después cuando llegáis al coro, generalmente lo sentís lento. Porque cantaste la melodía de la estrofa, que es un poquito más tirada para atrás, tanto en movimiento como en la armonía, en todo, en velocidad. Y después cuando llegáis al coro sentís que la canción te
te requiere más. Igual por eso es bueno las maquetas, porque, no sé, a mí como productor del otro lado me ha tocado a veces escuchar cosas de otras personas y definirle el tiempo, como sus maquetas, decir como, ¿sabéis qué? Yo creo que está muy lenta. Debería ser un poco más rápido, ayudarle a otras personas. Y por eso es importante la maqueta, porque si no hubiera un registro formal, como que de qué parte diciendo, como que la persona la toque ahí, como enfrente tuyo, es un poco que se puede hacer, pero puedes también avanzar en el proceso y tener tus propias maquetas. Sí. Y eso. Y para continuar, después de definir el tempo, me grabo la guitarra, por lo que sea. Si tenía un micrófono, si no tiene línea, un micrófono, y si tiene línea, la línea nomás. Grabo la progresión de acordes. Antes lo hacía solo con la guitarra y clic. Yo no grabo con batería en loop. Me incomoda. ¿Sí? Para que vean que todo esto es distinto. Me gusta el click. Pero me di cuenta que de repente el click queda muy soso y te cuesta seguir algunas cosas. Entonces lo que sí me hago sí o sí primero, como ya escribí mi progresión de acordes, lo hago en MIDI en piano. Entonces yo grabo la guitarra acústica o eléctrica con el ritmo que esperaba sobre los acordes de piano. ¿Sabes a mí por qué me gusta grabar con loop? Porque para mí, que yo vengo como del background que le gusta mucho el gospel, el R&B, la sensación de groove es muy importante. Sí. Entonces creo que con el click no siempre tiene este feeling de pulso a piso. Como lo más humano. Sí, pues. Entonces, a veces me gusta que las maquetas queden con un poco, incluso no siempre a la grilla, pero tener como la sensación de groove para mí es más importante que como el click. Después de hacer el piano y dejar la guitarra, me grabo una pista de voz rapidísimo. Ahí de verdad, si lo grabo desafinado, me da lo mismo, porque generalmente termináis de definir algunas cosas de la melodía ahí. ¿Cachai? Sí. Entonces después si querís con algún software que te ayude a afinar, termináis de mover la nota que no te daba para que te cierre bien la melodía. Y esa ya sería mi base, por así decirlo. A eso yo le llamo pistas guía. A tener la base armónica rítmica, que sería una guitarra que se mueve, y la voz con la melodía. Y entonces en base a eso, si es una canción mía que yo ya sé, más o menos me imaginaba lo que venía, me hago una batería MIDI. Digo, ya la batería MIDI quiero que entre en el coro, o no, va desde el principio. Me hago rápidamente un bajo y algún otro elemento que yo sienta que sea muy distintivo, como una melodía X en tal parte, que me la imaginé en un interludio o puente. Y eso para mí, eso que entrego ahí a alguien que me ayude después, porque eso es lo bacán. Yo de verdad hago todo colaborativo. Eso para mí es la maqueta. Y después puede haber una maqueta 2.0. Claro. En la que, por ejemplo, por esto decía que gente que te ayude, porque yo pude haber compuesto la melodía que me va a haber encantado porque es mi canción, más la armonía, que yo creo que era lo funcional, más la base rítmica, batería, bajo, y ya suena a canción. Con esos elementos ya suena a canción. Pero después, ¿qué me gusta hacer? Al menos a mí, y por eso es lo que hemos hablado todo este tiempo de colaborar, porque todo se enriquece, porque mi visión quizás puede ser como muy angosta. Se la mando a alguien que sepa y que yo quiera y que confía en él, y lo mismo que hablamos de todo tiene un precio, quizás conversáis, bla, 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 ayúdame a cambio de esto, o te puedo pagar X, o simplemente ayúdame, esta vez no te puedo pagar. Si ya tenéis la relación bien armada, ¿cachai? Lo que habíamos hablado. Confianza, sí. Entonces, como esto es colaborativo, yo le mando la cosa a gente que sepa, como el Richie, que me pueden dar ideas de cambios, cromatismo, no sé, y cambios de melodía, cambios modales, cambios de estructura, o a veces que la melodía no está bien. Me pasó el otro día que estaba mostrándole te lo comenté a ti también. Sí, bueno. Estaba mostrándole una canción ya prácticamente terminada a unos amigos, y me dicen que había una parte de la melodía, solo una nota de la melodía, que cuando pasaba por ahí con el acorde que estaba detrás formaba un disminuido. Chocaba. No, pero no era un disminuido así como bien, sino que era que se formaba una disonancia. Sí, lo que pasa es que está correcto. De repente la melodía puede completar un acorde y está bien. Se usa mucho eso con voces y todo, pero en el lugar en el que estaba puesto armónicamente la progresión era incorrecto. Sí. Eso, según la teoría pura de la música. Entonces la tuve que corregir.
Para eso mejor mostrar la maqueta. Para eso mejor mostrar la maqueta, y ahí eso es lo que decía, que pasaba a una maqueta 2.0 donde ya tenían los cambios que me propusieron para arreglar la canción, y ahí pasamos a la etapa de producción. Sí, pero incentivamos nuevamente a hacer maquetas. Hacer maquetas es súper bueno para poder tener una idea, plasmarla en la realidad. Porque a veces, no sé, somos muy fantasiosos y queremos que un arreglo, no sé, pues suene de tal forma, pero si, no sé, un arreglo de cuerda no pone, aunque sea unas cuerdas falsas, que obviamente no va a sonar bien, pero que tenga más o menos un poco el aire, demuestre a alguien más que tú quieres ciertos elementos, no va a poder explicar de mejor forma que ya no sea algo real, ¿cachai? Que tú puedas llevar las ideas a algo concreto. Sí. Y lo otro es ese concretismo que estáis buscando, contando la historia de algo que nos pasó, que trabajamos juntos en un proyecto, y ese amigo en particular con el que estábamos trabajando, le costaba mucho imaginarse el resultado final. No tenía como desarrollado eso porque él es una persona como muy concreta y muy así directo. Entonces yo grabé todo, el Richie hizo arreglo, y cuando revisábamos las cosas que estaban grabadas, que en ese caso eran como, entre comillas, como maquetas como más con esteroides porque ya tienen partes de la producción, la cosa es que él se desilusionaba y como que se sentía raro, así como que no estaba logrando que era lo que él quería. No sonaba como él lo tenía en la cabeza. Sí, entonces nosotros ahí teníamos que explicarle que esa era otra etapa que venía después, que en la mezcla, cuando se procesa, se comprime, se ecualiza, se ponen efectos, ahí logra el sonido que queríais. Pero no antes, y mucho menos en la maqueta. Entonces, si a ti tu maqueta no te está dejando satisfecho con lo que tenías ahí en tu cabeza, repito, y voy a repetir varias veces más, no te desilusiones. No dejes tu trabajo botado y no lo dejes de lado y no penses que es una mala canción, o que eres malo haciéndolo. A mí me gusta igual el choque de realidad que tiene un poco la maqueta, porque a veces te hace saber qué falencia o qué te falta en el camino por recorrer. Porque a veces, no sé, tú grabáis la maqueta y te das cuenta que tal vez tu guitarra era mala, no es el instrumento adecuado, que de repente definiste la maqueta y te diste cuenta que vas a tener que practicar un poco más con tu voz si quieres llegar a la técnica correcta en la canción, o tienes ese choque de realidad de saber qué es lo que falta para llegar al camino, es decir, como, ya, entonces aquí mejor que no lo toque yo, sino que lo toque alguien más para que suene como quiero que suene, o de repente saber este camino trazado que se puede ser mucho mejor explotado por alguien más, algún instrumentista mejor, un arreglista bueno. Entonces, hacer maqueta te lleva un poco más a tener este plan en el camino. O sea, partir esta ruta de una mejor forma, sabiendo que los elementos que están aquí, claro, pueden ser modificados, pero ya un punto de partida. Sí. Saber dónde voy. Sí, pero como dije, lo iba a recalcar, no es para abandonar. Insisto, no es como para que lo dejen botado. Date cuenta de las falencias y mejóralas, pero no abandones. Como que no definas que base a eso no va a ser una buena canción, ni no va a sonar bien, ni no vas a ser exitoso. Que le pasa así como que porque suena MIDI, porque muchas de las maquetas a veces se ocupa MIDI, como que mejor no hacerlo. Pues. O sea, si va a sonar MIDI, prefiero no grabar. Sí. Y lo otro que me estaba acordando era hace 2 años tuve una experiencia que estuve encargado de grabar un proyecto de grabar bandas a lo largo de Chile, 4 bandas con 5 canciones cada una, un proyecto de iglesia. Fue súper bacán, me encantó. Y en el proceso de producción pasó que estas 5 canciones de cada banda, algunas eran canciones originales nuevas y otras eran canciones ya conocidas por todos, fueron arregladas. Se la mandaron a un equipo de arreglistas que eran X personas, se le asignaron tantas canciones a cada persona y las arreglaron. Y como estaban cortos de tiempo y además muchas otras cosas, el arreglo que hicieron, que era todo lo que dijimos, fueron muy prudentes y hicieron los cambios armónicos necesarios, los cambios en la melodía, si había que añadir un puente, lo hacían, un interludio, lo que sea. Hubo un caso que me gustó mucho que los arreglistas consideraron que la canción que estaba en 4/4 quedaba muy lenta, entonces le hicieron 6/8 para que tuviera un poquito más de movimiento y como se sintiera más rápida, y lo encontré pero
genial, muy buena acotación. Y la cosa es que como lo estaban arreglando y en pos del tiempo y por mostrar y para que después las bandas ensayaran sobre eso, sus maquetas, en ese caso las maquetas fueron súper sencillas. Un piano o una guitarra y una voz. Entonces pasó que la gente que estaba como produciendo ejecutivamente, los que contactaban a las bandas, los que se estaban consiguiendo las casas para grabar, Los de la moneda. los de la plata, por así decirlo, escucharon las maquetas y se desilusionaron. Y decían, oye, esto no está, va a quedar mal, como que el proyecto está muy Devuelvan mal. la plata. Frenemos esto acá. Y tuvo que llegar el director del proyecto, que además es productor musical, y les dijo, no, esto está súper bien, mira, hicieron los arreglos correspondientes, esta canción estaba en este nivel y ahora está en este nivel, increíble. Pero él tenía su visión de productor musical y se imaginaba la batería encima y todas las cosas. Entonces, eso es lo bacán de las maquetas. Sí, pues. Hay veces gente que le va a costar un poco más ver el potencial de las maquetas, pero es bueno hacer maquetas. Sí. A menos que te imagines algo muy específico, por ejemplo, trabajar con un productor que ya tiene experiencia, que sería al Richie. Tú le mandáis guitarra y voz, lo que pasa, y le dices, mira, yo me imagino que esta canción va a ser pop. Rock pop, lo que estábamos hablando el otro día. Rock pop, quiero a Avril Lavigne, eso. Quiero sonar a Avril Lavigne. Entonces tú le mandas simplemente los acordes y la voz, y como le dijiste eso, el Richie con su experiencia estoy seguro que ya va a ser capaz de imaginarse esa batería de rock, la guitarra eléctrica, y te va a hacer un arreglo y te va a producir la canción en base a eso. Pero puede haber gente mucho menos experimentada, como los músicos mismos, o un productor que no es capaz de llegar a eso, y ahí pueden haber esos roces y esos problemas. Entonces, si tú te pones tu mindset en el lugar posible, va a lograr que esa maqueta escuálida o esa maqueta súper producida lleguen al mismo punto. Sí. Un buen hit. Y aparte hay que perder el miedo un poco de mostrar las maquetas. A veces nosotros, no sé, pues, porque queremos esperar que la maqueta sea una obra maestra, como que tenemos esto de no mostrar. Yo justo el otro día le hablé a un amigo que me estaba mostrando algo un poco más terminado, pero yo le decía, suena un poco a maqueta, pero en el sentido de que el suena un poco a maqueta no era descalificando su producción, sino que tal vez le faltó trabajo a la parte sonora. Entonces, quizá en mostrar el trabajo previo al finalizado te ayuda a explotar el potencial. Quizás se lo muestra, no sé, a un amigo guitarrista y te dice, ¿sabes qué? No sé, quizás hubiese cambiado el efecto. O te lo mostráis a alguien que es cantante y decís, ¿sabes qué? Esta parte no te queda tan bien, bájale un tono. El complementar nuestros conocimientos funciona mucho mejor cuando nos despojamos un poco de la carga de que todo tiene que ser tan perfecto. Y las maquetas, eso, puede equivocarse, hacer, intentarlo, la repetirlo. Maqueta es el lugar para experimentar y echar a perder. Sí. Eso es lo bacán. Y de las maquetas salen cosas muy buenas, como que de repente haciendo maqueta, de que estáis haciendo la maqueta, el tema no salió, pero descubriste un sonido de sinte que usaste en otro tema. Sí. Oye, me estaba acordando, antes de que vayamos cerrando el capítulo, de hecho, los dos vimos ese video, de lo que dijo el señor Collio, o Colio, no me acuerdo cómo se pronuncia, un productor musical chileno ¿Está en México? de mucha expertise, que ahora está en México hace muchos años, y él daba el ejemplo de Michael Jackson, del disco Thriller, de Bad, uno de los dos. Que Michael Jackson en ese tiempo ya tenía muchos recursos, obviamente, y tenía prácticamente un estudio personal en los años 80 donde teníais cinta o cassette y todo eso, y era ultra complicado tenerlo. Él lo tenía, entonces trabajó todas sus canciones solo, con sus instrumentos, y grabó su voz y todo. Y el nivel de maquetas que logró hacer Michael Jackson. Yo después de escuchar ese video me dediqué a buscar las maquetas. ¿El disco? Sí, están disponibles. Sí, están todas las maquetas y hay maquetas buenas. Hay maquetas que incluso la letra la cambia, porque por ejemplo Billie Jeans cantaba otra cosa, pero hay maquetas que ya los arreglos estaban sonando bien. Obviamente las maquetas de Michael Jackson van a ser mejor que nuestras maquetas probablemente, pero... ¿Quién sabe? Who knows? Pero igual es bacán ver ese proceso de, estas cosas cambió, esto mantuvo. Es importante que se lanzó a hacer maqueta y eso sirvió de referencia. A eso quería llegar porque él, siendo un súper artista que ya tenía una carrera con los Jackson 5, ya tenía otras cosas propias ya publicadas como Michael Jackson, se aventuró, hizo maquetas
para terminar sus canciones. Y esto también es importante que dijo el Don Collido ahí, que o Colio, insisto, no sé cómo se pronuncia su apellido, perdón. Que aún con lo increíble que sonaban esas maquetas y con lo terminada que se sentía la canción, pudieron ser más. Cuando Sí, las tomó, ¿cómo se llama el Quincy productor? Jones. Quincy Jones. Tomó esas maquetas, Magnífico Quincy Jones. evaluó todo, dejó algunas cosas tal cual, a otras las regrabó, otras hubieron cambio de letra, otras hubieron cambio de estructura y se convirtió en el tremendo disco que fue después Thriller. Entonces, eso es lo bonito, po. Una maqueta bien hecha te deja muy cerca del resultado final. Hay cosas que podéis rescatar y hay otras que las Sí, podéis ultra mejorar. Hay que perder el miedo a intentarlo. Sí, a veces hay maquetas que nunca van a llegar a sonar a la radio porque en el proceso de filtro a veces hay canciones que uno tiene mejores que otras, pero el intentarlo es un paso. El intentarlo, el plasmar algo, el dejar un registro, siempre te va a servir, va a sumar, porque cada vez que tú hagas más maquetas, va a entrenar tu oído, va a entrenar tu análisis crítico, decir esto va a funcionar, esto no va a funcionar. O como dijimos, si la estás usando en la parte de la composición, va a mejorar tu calidad compositiva. También, claro. Entonces, el hacer maqueta es un proceso en el cual nosotros te animamos a participar activamente. Haz maqueta. A veces de 10 maquetas, una puede salir a la luz, pero va a tener este background de que ya por lo menos tu oído está entrenado, tus capacidades técnicas, va a tener más acercamiento a grabar, va a tener quizás un mejor pulso para poder seguir, va a entrenar tu habilidad de ejecutor, de intérprete. Entonces son puras cosas que ganas. Sí. Así que eso, anímate a hacer maquetas. No dejes tus ideas en tu cabeza. Maquetea. Ni en tu celular. Intenta llevarlo un paso más allá. Como te dijimos, rodéate de gente en la que puedas confiar y que te las pueda evaluar y criticar de una manera sana y siempre para mejorar. Y si las vaya a producir, intenta, esto es nuestro consejo siempre, colaborar. No me refiero a que sea todo gratis, sino que incluir gente que siempre enriquezca el producto y la experiencia. Y ojo. ¿sabéis? Para terminar, si es que alguien nos quiere mostrar alguna maqueta, nosotros somos buen tipo. Así que si estamos disponibles a escuchar maquetas. Ya lo dijimos al principio, pero se los recordamos. Tenemos un correo. Sí. mutebroadcast.cl@gmail.com. Y también está acá abajo en la descripción y en todos lados. Sí, si nos equivocamos está ahí. Eso, si después quieres que te hagamos un feedback y te comentemos sobre tu canción, maqueta, composición, lo que sea, con la condición de que la podamos evaluar acá en el canal y que todos la vean. O incluso si quieres que sea privado. No, hay gente que cobra, ¿cómo es la cuestión? Oye, a todo esto, hay páginas web de ingenieros de mezcla. Ingenieros de mezcla que cobran... ¿Por chequear? Muchas lucas por mezcla. Por ejemplo, un ingeniero top. Hay ingenieros gringos que cobran de $350 hacia arriba por mezcla. ¿Ya? Sí, pero ellos tienen un apartado en su página web que tú le mandas tu mezcla y simplemente por el feedback te cobran como $50 por decirte está mala. No, pero nosotros no somos de eso. No, $50. No, pero a lo que me refería, sí, nosotros no nos vamos a apropiar de ningún derecho intelectual ni de composición. Si quieres compartir solamente por el hecho de querer un feedback positivo o escuchar qué onda, nos puedes compartir, pues. Estamos abiertos, todos estamos para aprender. Este proceso nos sirve a todos. Y queremos creación de contenido. Así que si puedo evaluar tu mezcla con un video como este, mejor. O tu maqueta, sí. Así que eso, compárteselo, amigos músicos, productores, a tus compañeros de banda, a todos los que estén involucrados en el mundo de la música, que hayan tenido experiencia o que quieran tener experiencia en grabación y conocer más de este mundo, compártele este podcast. Caleta que ustedes compartan el podcast. Hacer comunidad entre todos siempre es mucho más útil. Y así que recuerda, tenemos todo abierto para que tú nos mandes tu experiencia. Si hay algo que quieres que hablemos ahora o después, también bienvenido. Muchas gracias por venir. Un abrazo, nos vemos. Cuídense. Chao. Chaito.